Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas y buenos días para quienes están en México, buen mediodía para quienes estamos en Argentina y en otras latitudes. Les damos la bienvenida a esta novena edición del Coloquio Internacional de Investigadores en Diseño, que tiene lugar en el marco de la 19ª Semana Internacional del Diseño y esta, como ustedes bien saben, es la comisión número 9, es este tercer día del Coloquio Internacional de Investigadores en Diseño y es una actividad que pertenece y está en el marco del Instituto de Investigación de Diseño de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Con esto les damos una vez más la bienvenida a todos y a todas. En este caso, en esta comisión, se presenta la línea de investigación número 8, que se llama Investigar en Diseño, que llevamos adelante hace muchos años ya con la doctora Luz del Carmen Vilchis de la FAD de la Universidad Nacional Autónoma de México, con quien coordinamos esta línea de investigación en su séptimo proyecto, que es este que presentamos hoy con todos y todas ustedes, que hacen posible esta nueva edición, este nuevo cuaderno, esta nueva investigación que hoy estamos presentando aquí. Como ustedes bien saben, el, las investigaciones de esta línea siempre se publican en una edición del cuaderno del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. En este caso, el cuaderno está en edición. Este es el primer año que nos toca y decir, bueno, estamos en edición. La coordinadora que les habla es, en este caso, responsable de que esté en edición y no esté publicado ya, pero eso va a ser en breve, así que les agradezco a todos y a todas la paciencia. Y les agradezco el formar parte de esta investigación que nos ha convocado este año ya, cuyo centro y cuya indagación en este caso era repensar la articulación entre los diseños y los estereotipos. En ese sentido es desde dónde diseñamos, cómo diseñamos, cuáles son los estereotipos que nos atraviesan a todos y a todas en el ejercicio, en la enseñanza y en la eh, prospección del diseño que tanto nos convoca. Le quiero dar la palabra, en este caso, a la coordinadora de esta línea, la doctora Luz del Carmen Vilchis, para que nos contextualice un poco más cuáles fueron los lineamientos que han convocado a todos y a todas para ser parte de esta indagación. Luz, está con la... Ah, estás perfecta. Sí, Marina, gracias. Es que estaba tratando de ver con Marco, que tiene problemas de video, Ah, y estaba tratando de preguntar. Bueno, ahorita lo vemos. tranquila. Bueno, muchas gracias, Marina, y gracias a todos por la participación. Algunos han permanecido con nosotras, otros han regresado en esta edición. Efectivamente, pues tuvimos algunas circunstancias que no nos permitieron tener el cuaderno como en otros años, pero el cuaderno se está cocinando, o sea, el cuaderno va. Así que tranquilos, ya después lo compartiremos con ustedes. Y lo importante, pues primero ha sido la convocatoria de este año en la que se eligió la idea del estereotipo. Como siempre, no es una idea cerrada, es una idea que dijéramos, pervade tanto los mensajes como los objetos, como los espacios, es decir, hablamos de una amplitud de aplicación de la idea del estereotipo en todos los diseños, pero que también pues era una provocación a confrontar por un lado el estereotipo y por otro lado el arquetipo,
y ver en este margen de una de las grandes antinomias del diseño, ver cuáles son los posibles parámetros, porque finalmente hay que reconocer que en diseño pues trabajamos con estereotipos, hay numerosos estereotipos, no lo podemos soslayar, tampoco podríamos hacer un borrón de los estereotipos. No obstante, sí, este cuaderno lo que ha pretendido es crear conciencia de hasta dónde un estereotipo se puede considerar una arbitrariedad sígnica y hasta dónde se puede moderar como un justo medio, encontrar un justo medio entre lo arquetípico y lo estereotípico. Hemos tenido este año participaciones muy importantes respecto a los estereotipos y el consumo, a esta relación del estereotipo frente al arquetipo a través de los mitos. Hemos tenido también una reflexión sobre el impacto que pueden tener los estereotipos en el usuario o en el perceptor del diseño, evidentemente en la comunicación, en la delimitación de roles, como puede ser el rol de género o algún otro, la importancia de un estereotipo en la educación y, bueno, si esto es un punto viable o no, y cómo invade también nuestros códigos, como puede ser el código tipográfico o los imaginarios mentales en la sociedad. Creo que es un cuaderno con mucha riqueza, eh, no habrá desperdicio cuando tengan oportunidad de leerlo. Yo sí les recomiendo todos los contenidos porque son diferentes niveles, diferentes discursos y diferentes maneras de abordar el estereotipo y pues un año más les agradecemos su participación y por supuesto, bueno, yo agradezco mucho a Marina la oportunidad de seguir codirigiendo el cuaderno. Eh, a veces tenemos vicisitudes y este año pues nos tocó. Tuvimos algunos asuntos de salud, algunos asuntos académicos y bueno, pero de que está definitivamente, ustedes pueden ver en las presentaciones del coloquio del día de hoy los títulos y en breve estaremos compartiendo no solo el cuaderno ya culminado, sino también la nueva convocatoria, porque pues seguimos con esta empresa y este empeño de investigar en el diseño y de pues buscar alternativas de pensamiento, de reflexión y de posibilidades de investigación. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias a ti, Luz. Muchas gracias a todas y a todos. Me sigue impactando, emocionando, no solo la participación en los cuadernos de todas y todos, sino también la colaboración en este, digo, miro todos los cuadraditos que son sujetos, que son investigadores, que estamos acá y comprometidos, el compromiso y la persistencia en la investigación, y es algo que emociona. Así que, como somos un montón, por suerte celebramos esto, pero no solo el número, sino la calidad, el compromiso y la participación. eh, y esto, la participación en la investigación. Vamos a dar comienzo a las exposiciones. Vamos a comenzar, a ver, si en algún momento hay alguien que se suma y que yo ya no lo tengo anotado, estamos en el fragor de un Zoom y se nos puede pasar, pero en primera instancia le damos la palabra a la doctora Celia Guadalupe Morales González de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la Facultad de Arquitectura y de la Facultad de Arquitectura y Diseño, cuyo título de el artículo es El diseño, la ineludible relación con los estereotipos y la arbitrariedad del signo. Celia, el espacio es todo tuyo. Muy amable, muchas gracias, muy buenos días.
primero que nada, agradezco esta oportunidad, que es muy importante para sumar en la investigación al diseño. Como bien han expresado, tanto usted como la doctora Luz del Carmen Vilchis, es una excelente oportunidad para ampliar los marcos epistemológicos del diseño que nos hacen hoy en día mucha falta, sobre todo en la academia, y que nos ayudan a transmitir estos conocimientos y todas estas experiencias en las aulas. Y yo creo que es muy importante para nuestro quehacer como investigadores y también como académicos, asumiendo una gran responsabilidad para a quienes estamos formando. Me voy a permitir compartir mi pantalla. Me indican, por favor, si es posible que, bueno, si es que ya se ve. Y eh, creo que no sé. No, yo te aviso Creo que cuando no. se vea, por ahora no. Sí, sí, sí. Ah, Ahora perfecto. sí, se ve ya pantalla normal, ¿verdad? Hermoso, sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muy bien. Pues efectivamente el nombre de mi trabajo es la arbitrariedad del signo en el diseño visual y su ineludible relación con los estereotipos. Bueno, al momento de iniciar con este trabajo, pues tuve una pregunta muy importante, ¿no? ¿A partir de dónde es que tenía que partir y sobre todo de qué forma hacer que esta posibilidad del uso de los estereotipos pueda desplazarse y tener un poco, bueno, más bien tener una reflexión sobre la manera en cómo los hemos usado o cómo tendríamos que pensar o repensar el uso de los estereotipos en el diseño? Entonces, inicio con una reflexión crítica sobre el diseño visual, ya que en el significado de una imagen, pues sí, puede variar según el contexto cultural y las experiencias individuales. Creo que esto es algo muy importante. El uso de los estereotipos pues sí influyen realmente en los procesos perceptivos. Eh, las diferentes culturas tienen un proceso a través del cual reciben o captan la información por todos los referentes culturales. Entonces, eso depende mucho de las experiencias individuales y estas experiencias individuales son las que marcan la posibilidad de lograr que la comunicación sea eficiente. Por eso es que en ocasiones estos estereotipos nos dice que pueden perpetuar visiones limitadas y distorsionadas de la realidad, porque precisamente, como les comentaba, con todos los referentes culturales existen diferentes normatividades o diferentes procesos de pensamiento que hacen que se perciba o se capte una imagen de una u otra manera. Entonces, esto es súper importante porque de esto depende precisamente la aceptación o no de los estereotipos o precisamente que se vayan perpetuando. En este sentido, pues consideramos que estos estereotipos pues, son representaciones simbólicas que tienen una carga sígnica muy importante y que nos ayudan a través de estos procesos perceptivos hacer de alguna manera generalizaciones que excluyen, ¿no? Situaciones de raza, género, edad, nacionalidad. Es decir, estos procesos perceptivos dependen mucho de estas generalizaciones que a veces dan los estereotipos y que se instauran en los imaginarios sociales y que de alguna manera pues logran, ¿no? hacer bueno, que la sociedad o el grupo al que van dirigidos formen prejuicios, incluso de cierta manera hasta discriminativos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta investigación? Pues promover
una representación más diversa, auténtica y equitativa, reconociendo las múltiples identidades y experiencias humanas, porque lo que puede ser considerado como un estereotipo válido en un contexto, perdón, disculpen, en un contexto cultural o social, puede no serlo en otro. Y se debe entonces enfocar en el contexto y en el análisis de los estereotipos ampliar. Ese es principalmente el objetivo de esta investigación y por qué lo abordo desde el signo arbitrario. Desde aquí se analiza desde las perspectivas del constructivismo, del pragmatismo y de la semiótica, que son tres partes en las que divido este análisis, y esto se utiliza como una herramienta auxiliar para la construcción del significado de los signos que son inherentes a los estereotipos. ¿Cuál es la finalidad? Pues conocer la naturaleza convencional del lenguaje visual, los sistemas y la importancia de su utilidad y eficacia en la comunicación y la acción práctica. Este es uno de los motivos por los cuales abordé desde aquí este proyecto. Digamos, cuando la forma no presenta ninguna similitud con el referente o no puede ser expresada con referencia a alguna propiedad del referente, los signos son arbitrarios, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede cuando la relación entre la forma y el referente es indirecta? La forma se relaciona con su referente a través del significado conceptual, el cual de un modo independiente se asocia con ambos. Entonces, en este sentido, porque el signo, de alguna manera en el estereotipo tiene que ser arbitrario, porque el referente es quien determina esa posible interpretación, ¿no? En relación con el significado, que como ya lo había mencionado, tiene que ver con muchos aspectos culturales y, bueno, las formas y los símbolos que son determinadas por el diseño, ¿no? Y eso es en lo que tendríamos que enfocarnos. ¿Por qué lo abordamos desde el constructivismo? Que es el primero de los que les había yo comentado, de estos tres. Porque el constructivismo examina cómo las personas construyen y presentan sus identidades en la interacción social, lo que también implica el uso de estereotipos para simplificar y categorizar a los demás. Es decir, los estereotipos no son estáticos ni universales, y eso es un punto muy importante que hay que tomar en cuenta. Por lo tanto, tenemos que trabajar para desafiar las percepciones simplificadas y fomentar una comprensión más matizada y empática de la diversidad humana a través de la educación, el diálogo intercultural y la promoción de representaciones más inclusivas en los medios de comunicación. Desde el pragmatismo, el enfoque teórico, precisamente, del cual les comentaba que había que ampliar un marco epistemológico relacionado con pues, el uso y los fundamentos sobre los estereotipos, se centra en su función y utilidad en la comunicación y la interacción social. Por lo tanto, desde el pragmatismo, los estereotipos son herramientas útiles para simplificar la comunicación y, lo más importante, es que proporcionan atajos cognitivos. Estos atajos cognitivos son los que nos ayudan y nos facilitan a que el perceptor comprenda con mayor eficacia el mensaje. Es decir, que la imagen llega por un camino, por una vía más sencilla, pero porque se relaciona con todos estos aspectos culturales. Es decir, evitamos estos fetichismos, estos clichés, utilizamos estereotipos que realmente están acordes a las necesidades del grupo al quien va dirigido. Entonces son vistos como construcciones flexibles y adaptables que pueden cambiar según el contexto y las necesidades comunicativas. Hay que hacer un análisis exhaustivo del contexto, de lo que requiere el contexto, de lo que requiere el grupo cultural y sobre todo la manera más eficiente a través del cual debemos comunicarnos. Y desde la semiótica, bueno, se centra en el análisis de los signos, como ya bien sabemos, y los símbolos utilizados en la comunicación visual y su relación con la construcción y perpetuación de estereotipos. Estudia cómo se producen, interpretan y utilizan los signos en la comunicación. Desde aquí, los estereotipos son signos culturales que representan conceptos simplificados y generalizados sobre grupos sociales específicos.
requieren de o contienen una composición iconográfica, significados culturales y sociales, códigos culturales compartidos, interpretación y producción de signos visuales. Los estereotipos pueden estar codificados en elementos visuales como colores, gestos, vestimenta y otros atributos que comunican información sobre identidad y pertenencia a ciertos grupos sociales a través de la imagen. Es decir, este análisis de la composición iconográfica pues sería importante y considerar los aspectos anteriores, sobre todo para, perdón, para el diseño. Bueno, y continúo ya con las conclusiones. Dice, una imagen se considera un signo arbitrario porque la relación entre la representación visual y su significado no es intrínseca ni universalmente definida, sino que se basa en convenciones culturales y sociales que pueden variar en diferentes contextos e influyen significativamente en los procesos de comunicación de diversas maneras. Estos estereotipos, si se consideran como constructos sociales, permiten que el lenguaje y otros sistemas de signos sean reflexibles y adaptables. Por lo tanto, facilitan la creación y la evolución de los estereotipos en respuesta a cambios culturales, sociales, contextuales, y nos ayuda a los creadores visuales para tener la libertad de jugar con los significados y las representaciones. Por lo tanto, esta libertad creativa puede ser tanto una herramienta para desafiar los estereotipos tradicionales como para reforzarlos, dependiendo de cómo se utilicen los signos en la comunicación visual y lingüística. Bueno, pues eso es mi participación. Agradezco nuevamente y es cuanto. Muy Muchísimas amables. gracias, Celia. Por tu aporte, nos dejas pensando. Luego, esto sobre la multiplicidad a la que abrís a partir de tu aporte y ¿no? Todas las investigaciones que den cuenta y sean una puerta para indagar la multiplicidad y la complejidad. Son bienvenidos y bienvenidas. Así que, pero luego vamos si tenemos tiempo, podemos indagar y profundizar en cada uno de los aportes, pero para garantizarle el tiempo de exposición a los distintos investigadores que conforman esta comisión, le vamos a dar la palabra a la doctora Marta Gutiérrez Miranda de la Universidad Autónoma de Querétaro, cuyo aporte se tituló y se titula aún El problema de la caracterización del usuario en el proceso de diseño, mitos y realidades del diseño centrado en el usuario. Si te querés presentar luego más extensamente, como tú quieras, Marta, el micrófono es absolutamente tuyo. Muchas gracias, Marina. Bueno, al final, si nos da tiempo, porque ya sabes que uno se apasiona y le tienen a uno que cortar. Entonces, mejor, ya algunos de nosotros somos conocidos, entonces voy a directamente irme al tema. No sé si estemos viendo ahí la presentación, la voy a poner en modo pantalla y se siga viendo. ¿Sí estamos Se viendo? sigue viendo perfecto. Bueno, pues me voy a regresar porque ya sabes que uno la recorre antes de empezar. Muchas gracias. Saludos a todos, a los que nos conocemos ya de tiempo y a los que nos estamos conociendo o reconociendo, pues mucho gusto y qué privilegio poder compartir con ustedes esta investigación, estar en la misma sintonía y haber participado en el cuaderno de Palermo. Gracias, Marina, como siempre. Muchísimas gracias también a los compañeros y a Luz. Luz, muchas gracias, como siempre, por las invitaciones. Bueno, pues mi tema está asociado obviamente con un contexto inminentemente tecnológico, que son las líneas de investigación que yo ya tengo mucho tiempo trabajando. Y cuando les he de confesar que cuando vi yo el tema me apaniqué un poco porque dije, Dios santo, ¿cómo lo voy a enfocar a lo que yo estoy trabajando? Y bueno, pues la ventaja de la investigación y la ventaja de estar cercano a la academia es que uno no tiene reparo en poder convertirse y estar siempre en el rol de estudiante. Yo siempre digo que el docente tiene el enorme privilegio de ser un alumno perpetuo. Entonces, pues hay que ponerse a leer. Me puse a leer un poco de cosas que en su momento yo empecé a reflexionar sobre el tema y quise enfocar y más que decirles de qué trata el cuaderno y qué padre que todavía no está, para que con esta introducción que estamos haciendo personal, pues nos dé más ganas de leer el cuaderno.
yo quise enfocar el tema específicamente, no solamente en el contexto tecnológico, sino en un concepto y un término que se utiliza ya de manera cotidiana y que se ha vuelto parte, pues, de este imaginario colectivo electrónico, digital, en el que el diseñador se vuelve un puente, un mediador entre lo que hay frente a la tecnología y el cómo lo enfrenta el usuario. El famosísimo diseño centrado en el usuario, que a veces se confunde con una metodología, y que desde mi personal perspectiva es más bien un marco de trabajo o un enfoque de desarrollo. Eh, yo partí de un concepto interesante de Walter Lippmann, de las imágenes mentales o de las imágenes que nos hacemos en la cabeza, y partí de esta idea de que el estereotipo es una forma de economía cognitiva. Desde ahí empezó el asunto interesante porque al trabajar el concepto de estereotipo o de los estereotipos en el diseño y asociarlo en el contexto tecnológico, inminentemente era necesario relacionar este enfoque desde la psicología, desde la sociología, combinarlo con el mundo del diseño y en esa mezcla, en ese mix, sumarle el contexto tecnológico. Es decir, determinar desde el punto de vista de un enfoque como es el diseño centrado en el usuario, cómo es que el usuario, esa palabrita genérica que ahora está en el centro, cómo es que el usuario en un contexto tecnológico, atendiendo desde la vista del diseñador ciertas necesidades, puede establecer una serie de grupos o puede identificarse dentro de una serie de grupos con un alto valor simbólico, es decir, empleando principios semióticos, hermenéuticos, porque ese sistema simbólico implica una representación e implica que me caracterizo, me pongo el disfraz, me pongo el papel de cierto tipo de usuario con cierto tipo de necesidades en un contexto en donde la tecnología media los procesos de comunicación entre tú y yo, de comunicación entre yo y la tecnología o de la tecnología con el otro. Entonces, en ese entramado, a partir de ese entramado, yo desarrollé esta investigación. Eh, También, desde el punto de vista, a lo mejor entre lo social o psicológico, también tenían la necesidad de trabajar este concepto de identidades o neoidentidades, que las he estudiado un poquito, empecé estudiando el famoso concepto de selfie, he estudiado toda esta cuestión de hacer comunidad, de el por qué nosotros estamos tan dispuestos a compartir y se deslindan las líneas de lo público y lo privado en las redes sociales, y entonces desde el punto de vista de la identidad, cómo es que este estereotipo se instituye como ese constructo en el ámbito social y cómo a veces comportamos más de un estereotipo y cómo desde la vista del diseñador, que mi formación es de diseñador, cómo es que nosotros caracterizamos ese usuario a partir de una serie de rasgos, no solamente de lo que se ve o del aspecto que el usuario tiene, que hoy se diluye, porque me tomo una foto y no me gusta y le pongo filtros, entonces ya no es tan yo. Pero bueno, desde los rasgos de la personalidad, el comportamiento, las características físicas y lo que decía hace un rato Luz, los roles que juega, sus particularidades individuales, las necesidades sociales de pertenencia que comporta. Y desde ese punto de vista, pues, digamos, haciendo un paralelismo con este enfoque de trabajo, con este diseño centrado en el usuario que decía Norberto justamente hace, me parece que 7, 8 años que estuve por allá en Argentina la primera vez, en Palermo, decía ahí en el auditorio, ¿cómo es posible que digamos que es novedoso el diseño centrado en el usuario? Si técnicamente, pues siempre diseñamos para los usuarios, ¿no? Bueno, desde esta perspectiva, el estereotipo lo tomé desde dos dinámicas o desde dos dimensiones. La descriptiva, se ve, la que se aprecia, la que se juzga a primera vista, y la valorativa, es decir, la caracterización de un usuario, por lo menos haciendo el paralelismo con este mecanismo o este proceso de enfoque, es un usuario que recibe un objeto diseñado en un contexto específico que no es necesariamente tangible. Es decir, recibo lo diseñado a través de esta pantalla, con todos los recursos que esta pantalla implica, con todos los recursos que hacen ahora el tema reconocido de interfaz, en donde el usuario reacciona positivo o negativamente a esta posibilidad que le otorga la tecnología. Como sabemos, y muchos seguramente serán expertos en esto, el diseño para los usuarios inicia en los 50, después de toda esta cuestión de las guerras mundiales, en donde la idea de los diseñadores, la idea de las marcas, la idea de los productos era mejorar la experiencia. Hoy día hablar de experiencias es como poner en el centro todo lo que se hace. Es que queremos mejorar la experiencia, es que queremos enriquecer la experiencia. Y finalmente, pues el usuario, pensando en el concepto de experiencias que es único y individual, tiene muchas experiencias o manifiesta
deseo, gusto, necesidad por diferentes tipos de experiencia. Específicamente, ¿en dónde se centra la experiencia de la que yo hablo en el cuaderno? Como les digo, para ser los que lean, hablo desde la perspectiva de los 90, cuando ya la computadora estaba en todas nuestras casas, cuando la red ya empezaba a ser disponible y un poquito antes de las redes sociales. Cuando Donald Norman establece este término, diseño centrado en el usuario, como una manera en la que el objeto diseñado se integra a la vida de los usuarios a través de la tecnología. Es decir, la tecnología se vuelve un mediador y permite que la experiencia en el uso de algo sea distinta y que empiece inclusive desde la intangibilidad. A mí me llamaba poderosamente la atención que cuando iban a lanzar el iPad hace algunos años, Apple hizo una campaña en donde nos mandó un correo y nos dijo, ¿comprarías un iPad? Y nos la describía, era una encuesta, fue una encuesta multitudinaria a nivel mundial, no sé si a alguno de ustedes le habrá llegado, pero era el iPad, no sabíamos que era el iPad, la crea Apple y después cuando lanzan las estadísticas, yo me incluyo, todo el mundo dijimos que sí, no sabíamos qué era, estaríamos dispuestos a comprar un iPad y no sabíamos qué era. Entonces, un poco en esta cuestión, la caracterización del usuario se establece a partir de un entorno distinto, en donde las tipologías de ser usuarios son diferentes y se determinan a través de estereotipar o de caracterizar a una persona que se supondría necesita esa satisfacción a través de esta mediación. Y entonces la experiencia, la UX, la User Experience, se enfoca en usuarios y sus necesidades con esa intención de establecer una concepción incluso muy abstracta, incluso no tangible, sobre el objeto diseñado que se vuelve un objeto de deseo. Y en el centro, no solo del producto, sino también del proceso, está el diseñador como ese mediador de experiencias. Y entonces se define un usuario, se estereotipa o se hace un usuario a partir de un estereotipo que representa grupos de individuos. De esta manera, el DCU establece una guía, yo por eso le puse mitos y realidades, una guía en donde si tú sigues a pie juntillas este proceso, enriqueces a través de este objeto la experiencia de un usuario que lo va a valorar de manera positiva. De esta manera, técnicamente, a través de estas técnicas, a través de estos recursos que plantea el diseño centrado en el usuario, tú perfilas un usuario idóneo a través de una serie de recursos en el que garantizas o garantizarías el producto que tú vas a lanzar, la interfaz que vas a poner, la aplicación a la que el usuario se va a sumar y a la que le va a depositar sus datos y que le va a contar los pasos o que le va a poner a hacer ejercicios o lo que va a enseñar a cocinar, le va a garantizar esa experiencia que anda necesitando y que ningún otro objeto técnicamente se la da. Entonces, en esencia, el texto se enfoca en decir, sí, el diseño centrado en el usuario es una serie o implica una serie de técnicas que garantizan o acotan que un producto tecnológico, particularmente desde el punto de vista del diseño visual y todas sus significaciones, garantice una experiencia positiva de uso. Es decir, que la gente no se frustre, que la gente lo aprenda a utilizar rápido, que la gente se sienta cómoda haciendo uso de ello, que visualmente le resulte atractivo, aunque sabemos que la palabra atractivo es sumamente ambigua. Y básicamente, pues planteo un análisis en la experiencia que yo tengo y en la experiencia que he visto a través de los proyectos y de los análisis que he hecho de los documentos que se plantean para deslindarlo de que sea solamente una mera guía que funciona en ciertas condiciones acotadas, pero que no siempre es estática. Y planteo una serie de mitos, aquí algunos de ellos, y en el cuaderno planteo desde mi perspectiva por qué sí o por qué no, o por qué sí parcialmente o no parcialmente, porque no hay un sí o no categórico. Esos mitos y realidades van desde el punto de vista del usuario, del objeto diseñado, del diseñador y los recursos del diseño para resolver esta cuestión de mejorar una experiencia con el uso a través de generar un estereotipo de usuario idóneo que reconoces, que perfilas, que a veces hasta nombre le pones y que implica una especie de checklist en donde ese grupo casa y para ese grupo tú diseñas. El primer mito general es diseñadores y usuarios piensan igual. Léanlo para que vean yo qué pienso. Y ustedes decidan si diseñadores y usuarios piensan igual. El famoso, si no es nuevo, si no es innovador,
O la palabra innovación, si no tiene la palabra innovación, no es creativo y no resuelve esas necesidades que el usuario manifiesta. Tercer mito, el cliente siempre tiene la razón. A lo largo de la historia ya se ha platicado mucho sobre este tema. Con el DCU, ¿qué pasa? ¿El cliente vuelve a tener la razón porque es el que encarga el producto o no? El diseño centrado en el usuario permite la producción de objetos universales para una gran cantidad de usuarios. ¿Es cierto que se puede generar un estereotipo en donde quepamos todos? Siguiente, la definición y perfilado de su usuario, es decir, el estereotipo de usuario, ¿facilita nuestro proceso de diseño? ¿De qué manera? ¿Sí? ¿No? ¿Cuándo? ¿En qué momento? El siguiente, entre más elementos o características se empleen en el diseño, es decir, entre más rasgos, características, roles, inquietudes, necesidades, sepamos del usuario, ¿podremos generar un mejor producto? ¿O hacemos un producto y garantizaremos que a través del DCU abarcará mayor cantidad de usuarios? Siguiente, no es necesario probar el diseño. Según el DCU, con que yo emplee la técnica es suficiente. Es una receta, es una manera, es un enfoque. ¿Qué es lo que resulta ser el diseño centrado en el usuario? Y bueno, finalmente yo quiero decirles que en este cuaderno, en este texto que me hicieron favor de invitarme a trabajar, lo que yo planteo es inminentemente y recuperando y teniendo como siempre la profesión por delante y agradeciendo a esta profesión lo mucho que nos da, un atributo de valor en todo este proceso es el diseñador. Un diseñador formado, capacitado, habilitado y sensible que sea suficientemente capaz de mediar esos procesos entre el usuario y el objeto. Sí, para enriquecer una experiencia de uso, pero en contextos muy característicos en los que yo me vuelvo un poco en los zapatos del usuario y no lo hago pensar, como dice Steve Pro, no le hago pensar demasiado. Le facilito de verdad a través del diseño una experiencia en el uso de la tecnología y en el uso de los objetos diseñados que verdaderamente la aprecie y valore y que le sirva de manera permanente para identificar que solo a través de un diseño perfectamente bien acotado y que implique todos estos elementos y perspectivas, le va a poder resolver una necesidad. Entonces, eso es lo que contiene mi texto, lo quise hacer muy rápido, ya es esto de los 7 minutos. Y bueno, los invito más bien a leerlo y les vuelvo a agradecer el que me hayan permitido poder participar con ustedes en esta plática. Muchísimas gracias, Marta, un placer escucharte. Te agradezco ajustarnos también al tiempo para garantizar la voz a todos y a todas. Mil gracias, nos dejaste con ganas de leer el artículo como siempre y rápidamente le damos la palabra a Patricio Edmundo Mantilla Manjarrés de la Universidad del Pacífico y a Andrea Daniela Larrea Solórzano, nuestra flamante postdoctora, y con ellos también le damos la bienvenida a Ecuador, a esta comisión del Coloquio Internacional de Investigadores en Diseño. Así que el título del artículo es Los estereotipos y su afectación en la definición del buyer persona, y acá también vemos cómo hay toda una línea de continuidad en las indagaciones que nos han interpelado a partir de la convocatoria entre Marta, Daniela, Celia, etcétera. Luego vamos a poder profundizar en este hilván que nos hace dialogar y ojalá tengamos tiempo para dialogar un poquito más entre los y las distintas investigadoras. Daniela y Patricio. Hola Marina, muy buenos días contigo, con todos los compañeros que presentan hoy los avances de su investigación. Justo comentábamos un poquito en interno la relación que había entre nuestro tema y el tema que acaba de presentar Marta. De hecho, ya por ahí estábamos tratando de contactarla en interno para que nos pase el mail porque sería muy interesante colaborar con ella. Estamos unificados, digamos, en esta línea de pensamiento.
Y bueno, me voy a permitir ahora compartir pantalla para empezar a abordar nuestro tema. Es un tema que lo hemos trabajado de manera conjunta entre Patricio y mi persona. Y lo que hemos buscado es básicamente este punto de conexión, de enlace que tenemos entre el campo del diseño y el marketing. Patricio viene es también diseñador, pero está más relacionado con el campo del marketing y en mi caso mucho más con la parte del diseño y las artes. Entonces un poco nos cuestionamos cuál es la afectación que puede tener esta definición del buyer persona a partir de los estereotipos o del proceso de estereotipado que está muy relacionado con el proceso, con el campo del diseño. Y bueno, en primer lugar, lo que nosotros hemos planteado como reconocimiento de este tema es que el diseño tiene un objetivo primordial de, obviamente, brindar soluciones que sean validadas por esos usuarios que van a utilizar el producto ofertado. Y, obviamente, para facilitar esta labor, se busca generar como destinatarios, como lo señalaba Marta, algunas poblaciones homogéneas que permitan definir cómo interactuar con ellas a partir de esta herramienta que se conoce como el buyer persona, que no es otra cosa que un perfil construido de supuestos a partir de los indicios de comportamiento de poblaciones semejantes que tienen también preferencias similares. Entonces, en este artículo lo que nosotros pretendemos es generar una visión un tanto más holística desde el entendimiento también de los neuroorígenes del sesgo hasta las implicaciones vinculadas en la interacción de los estereotipos con la tecnología. Se exploran los efectos que pueden tener los estereotipos en esta definición del cliente ideal o del buyer persona, como lo conocemos, entendiendo que no usar o usar inadecuadamente este tipo de herramientas puede conducirnos a decisiones de diseño o estrategias de marketing que sean contraproducentes para el desarrollo de ciertas campañas o productos. La metodología que nosotros abordamos en esta investigación partió obviamente de un proceso de revisión bibliográfica muy amplia, porque también intentábamos encontrar esos enlaces en comunes entre nuestros campos, tratar de unificar una sola línea de abordaje teórico para no un tanto disputar entre nosotros, entre más el lado marketing, más el lado diseño al momento de construir este texto. Y luego se trabajó con una base de 6 entrevistas a profundidad a una suerte de 5 PhDs doctores que están trabajando desde el lado del marketing y de las neurociencias sobre todo, y que están muy involucrados en esta construcción o en el uso de estas herramientas para este proceso. La revisión bibliográfica obviamente nos permitió tener una comprensión más profunda del contexto teórico, tomando como referencia obviamente investigaciones previas que se han hecho en este caso, y las entrevistas nos ofrecieron estos insights cualitativos y las perspectivas desde aquellos personajes que están trabajando en el día a día en estos campos. Entonces, ahora Patricio va a hablar un poco más de cómo fue el abordaje del buyer persona como herramienta. Hola, muy buen día. Encantados de participar en este espacio de discusión importante y encontrar que de repente estamos justamente claros de que las perspectivas que vamos a visualizar en este espacio, las que han ido ya apareciendo, la que vamos a compartir y las que vienen luego, están también enlazadas y nos permiten tener una visión muy grande y muy clara del tema de los estereotipos, sobre todo, que fue donde decidimos nosotros volcar nuestra investigación, nuestro entendimiento. Y entender que claramente, o sea, se desarrollan desde un proceso mental. Y es un mecanismo que si bien es colectivo, suma hacia el individuo elementos de juicio sobre los cuales trabaja, anticipando las necesidades, las expectativas, formulando hipótesis para, en el caso del diseño, en el caso del marketing, generar satisfacción de alguna manera, ya que me anticipo desde ese conocimiento que creo tener del otro. Hay un concepto que se suma a esto, que es el autoestereotipo. Al final es pues el individuo y su propia lectura de acuerdo a las connotaciones a nivel social que recibe y retroalimentan su autopercepción.
Variaciones adicionales a esto son los que están en conceptos que tienen que ver con el género, temas raciales, ya que estos hacen pues referencia hacia individuos a los cuales por una convencionalidad social se termina leyendo, se termina entendiendo y se termina determinando con anticipación los comportamientos y las expectativas de los mismos a través de la generación de estereotipos. Por lo mismo, nuestro trabajo a la construcción del Buyer Persona se basa en el entendimiento de cómo mejorar, cómo proponer que esa herramienta de uso, sobre todo dentro del marketing, una representación semificticia, el término que lo hemos tomado de la bibliografía, nos permite anticiparnos hacia la construcción de elementos de juicio para la satisfacción, para poder etiquetar, para poder clasificar, para poder gestionar estas inquietudes que nacen desde los usuarios. Entonces, esto nos lleva hacia el campo de qué en sí mismo representa, qué en sí mismo afecta a esta construcción. Una construcción que tiene limitaciones dadas desde la investigación. La investigación nos permite tener una caracterización, una anticipación, pero dependerá mucho de cómo gestionemos esta investigación, cómo entendamos, sobre todo, para qué vamos a usar este espacio y cómo, sobre todo, podamos determinar cuáles van a ser las limitaciones al respecto de la información que nos arroje la investigación y luego la forma en la que nosotros tramitemos, gestionemos esta etiqueta bajo la cual vamos a ir caracterizando a los usuarios. En el marketing hay un tema de actualización que se realiza al respecto de la investigación de mercados con una periodicidad de 2 o 3 años en los cuales se revisan. Ahora, de manera digital, se puede hacer mucho más ampliamente, mucho más técnicamente para poder controlar las variaciones que pueda tener en el tiempo el estereotipo, que ya lo hemos comentado y lo han comentado en este foro, no es estático, no está determinado en el tiempo como una verdad absoluta y vamos a encontrar siempre insights que nos permitan reconfigurar a ese buyer persona. Dentro de esos está la participación del influencer por las generaciones, eh, las cuales están involucradas en una investigación de mercados y se toman en cuenta para poder entender que cada una de ellas tiene en su propio conocimiento unas limitaciones al respecto de la figura de autoridad. ¿A quién sigo? ¿A quién me motiva a tomar decisiones? Entonces, el influencer en los últimos años, sobre todo para las generaciones más jóvenes, se ha convertido en un elemento esencial para que las marcas generen discursos para motivar la compra. Entonces, el influencer se termina convirtiendo en un factor importante que va a ayudar a caracterizar al buyer persona. Cerrando en virtud del tiempo esta lectura que estamos haciendo, voy a darle lectura a esas conclusiones porque sí me parece importante cómo las fuimos generando, cómo fuimos aglutinando estos hallazgos. Entonces, la caracterización de las audiencias conocida como buyer persona es una herramienta, como les decía, de índole comercial, sobre todo utilizada para entender, para mejorar lo que pues en el diseño es la experiencia de usuario. Acá pues es naturalmente la satisfacción del consumidor y la motivación del mismo para que lo realice. El buyer persona no representa al 100% de la población, eso lo tenemos claro y como les decía anticipadamente, hay unas limitaciones al respecto de
cómo se tiene que usar, cómo se va a aplicar y sobre todo, qué resultados se tiene que esperar luego de que se realicen las mediciones adecuadas al respecto de una gestión comercial basada en el uso de varias personas. Y al final no es un perfil específico que represente a un grupo de usuarios y por lo mismo les decía, tiene que ser ajustado repetidas veces en el uso. Hay un tiempo que se ha determinado, sobre todo en la gestión comercial, para poder ir revisando, para poder ir haciendo el ajuste y para poder reconfigurar ese individuo ficticio que nos ayuda a direccionar los esfuerzos, sobre todo en el ámbito comercial y los que tienen que ver con diseño en el ámbito propio del oficio del diseño. Es lo que les podemos contar al respecto y pues muchísimas gracias. Un gusto participar acá y como les decía Dani hace un momento, tenemos una inquietud de ampliar expectativas al respecto con algunas de las personas que van participando en el foro y ya nos comunicaremos con ellos y pues por mi parte, por parte de este grupo con Dani, muy agradecidos por permitirnos participar. Gracias. Muchísimas gracias, Patricio y Daniela. La idea es propiciar el armado claramente de comunidades de investigadores, que es una de las misiones de la facultad, y para eso estamos acá en una de las actividades que estimula el armado de esta comunidad de investigadores que estamos conformando. Así que bienvenidos sean todos los crecimientos posibles. Me quedé pensando con una de las últimas imágenes del artículo que comentaron, es que tenía que ver con el skincare, etcétera. Y bueno, cómo está siendo un fenómeno de preocupación mundial, la presión para que particularmente las niñas se hagan estas rutinas de skincare desde edades que son muy contraproducentes, con los 4 años, bueno, como fenómeno social, ¿no? Y las influencias, etcétera, que está siendo un tema de preocupación, al menos desde algunos estudios de género. Dando lugar entonces a esta lógica entre estereotipos y género, le vamos a dar la palabra a Elia del Carmen Morales González y Jessica del Moral Zamudio con su artículo que se llama El texto de lo rosa como estereotipo cromático de género, y así vamos viendo cómo este hilado, esta articulación y esta comunidad que dialoga en torno a los estereotipos y el diseño desde distintos aspectos. Jessica. Muchas gracias, muy buen día y ya estoy aquí compartiendo pantalla, ¿la pueden ver? Perfecto. Pues es un placer compartirles esta mañana el artículo que ha sido titulado El uso del color rosa en el diseño como estereotipo cromático de género. Como ya mencionaba Marina, pues fue desarrollado tanto por Elia del Carmen Morales como por mí, Jessica del Moral. La estructura que dimos al artículo es la que pueden visualizar aquí. Partimos en primer lugar del papel que tiene el diseñador en la construcción de estereotipos. Después hicimos una revisión acerca de las características físicas y psicológicas del color. También revisamos brevemente los significados que se han atribuido al color rosa y esta liga que se ha establecido entre rosa y feminidad, para después movernos a algunas reflexiones sobre lo femenino justamente desde los estudios de género y llegar a plantear algunas ideas sobre un diseño con perspectiva de género. Iniciamos nosotros con esta declaración de Gabriel Mayer de que no existe un diseño neutro. Es decir, que el diseñador como creador de mensajes para los cuales utiliza códigos morfológicos, cromáticos, tipográficos y fotográficos, desarrolla procesos de comunicación en todas las dimensiones sintáctica, semántica, pragmática, generando mensajes que tienen una intención en particular y que esta intención contribuye a establecer preferencias, ya sean morfológicas,
niveles de significación y de apropiación de los usuarios. Y a lo largo de este proceso, como ya muchos de ustedes que nos han antecedido han también hablado, pues se van construyendo estos estereotipos como una construcción cultural que ayuda a la caracterización de un grupo, estableciendo de esta manera una identidad social que se materializa a través de formas, de colores y de imágenes. No sé si alcancen a ver el avión, pero pasará muy rápidamente. Después de esto, lo que hicimos fue pues una breve revisión formal acerca de color, ¿no? Las constantes que determinan la sensación o la experiencia del color, aspectos de temperatura, de dirección, de peso, pero por supuesto también de uso y de significación a partir de sensaciones y asociaciones. Y llegamos a establecer que el color no es algo que existe de una manera inherente, objetiva o independiente, sino que es más bien esta sensación modificable, puesto que en la percepción intervienen ya aspectos lumínicos, matéricos, inclusive los procedimientos químicos asociados a la elaboración u obtención de pigmentos, pero por supuesto que también estos aspectos históricos de significación y de valoración. Cuando empezamos a hacer ya una revisión histórica de estas asociaciones que se han establecido con el color rosa, nos dimos cuenta que los significados han sido diversos, puesto que son justamente atribuciones que dependen de grupos particulares en momentos específicos. Aquí nos gustó mucho este planteamiento de Pastoreau, que dice que más allá que la naturaleza, el pigmento, el ojo o el cerebro, que es todo aquello que asociamos a estos procesos de experiencia del color, es realmente la sociedad la que define el color y le da un sentido y un valor también. Y en este apartado nosotros retomamos un estudio hecho por una investigadora norteamericana de apellido Pauletti. Ella hizo un estudio justamente en Estados Unidos de 1885 al 2011 para estudiar la asignación de estereotipos de los roles sexuales, particularmente en ropas de bebés y de niños. Y a través de esta revisión que ella hace de materiales gráficos, ella reflexiona cómo es que se ha expresado, negociado, aprendido y cambiado justamente esta asignación sexual de un rol a partir de un elemento cromático. Y por ello es que nosotros consideramos que es importante analizar la manera en que el diseño ha contribuido a esta construcción estereotipada de género a partir del color y en el caso particular que nos incumbe, pues del color rosa. Una vez que se empezó a asociar al rosa con las mujeres, entonces también se hizo una atribución de las cualidades femeninas, tanto a un nivel sensorial como cultural, a este color. Y cuando se hace esta caracterización social de feminidad ligada al rosa, lo que se genera, pues es un estereotipo que es usado para encuadrar el consumo de un sector particular de la sociedad. Pero cuando la industria del diseño no únicamente establece quién, cómo, en qué circunstancias y objetos se utiliza el color rosa, también lo que ocurre es que llega a establecer qué es lo que implica la feminidad. Y este creo que es un elemento de reflexión que resulta pues realmente relevante. Por eso también nos movimos hacia el lado de género y ahí recuperamos la definición de Judith Butler de comprender al género como justamente nuevamente esta identidad, esta caracterización de un grupo social que se instituye a través, dice ella, de una repetición estilizada de actos. Y entonces, si ella está hablando que el género es una continuidad de actos, eso significa que también puede transformarse en relación a la sociedad y a la temporalidad específica de la cual estemos hablando.
Y como todos sabemos, los colores no poseen un género. Esta significación asociada a un género se ha reproducido justamente a partir de una repetición histórica, que además es legitimada por instituciones y personas, y en el caso del diseño que nos atañe, por diseñadores, por industrias y por medios de comunicación también. Hay que reflexionar en cómo el cuerpo también se convierte en este portador de significados culturales y cómo en muchas ocasiones el diseño de conceptos y de marcas puede reforzar estos estereotipos de belleza que acentúan, por ejemplo, la baja autoestima, pero que están ligados directamente a la generación de necesidades que se convierten en el motor del consumo. Cuando estuvimos revisando esta asignación cromática a la separación de géneros en objetos de diseño, en particular orientados al consumo, y en relación a esta asociación entre color rosa y feminidad, pues encontramos muchos efectos. Y uno de ellos que nosotros recuperamos también para el artículo brevemente fue el del impuesto rosa. Este impuesto pues es un incremento que se hace al costo de los productos dirigidos a mujeres en relación a los productos similares o en ocasiones idénticos que están orientados hacia el consumo masculino y que simplemente se suma como un elemento más a la brecha salarial que ya existe entre hombres y mujeres que desempeñan las mismas funciones. Y entonces, pues llegamos nosotros a plantear que el diseño es este poderoso medio de opresión o de empoderamiento debido a la influencia que tiene tanto en la percepción como en la construcción de identidades. Y que por esto también es posible observarlo en el ámbito del género y lo femenino. Pero hemos también establecido a lo largo de todo el artículo que si bien la experiencia del color es una sensación que es modificable de significados atribuidos y que este estereotipo es también una construcción cultural que participa en esta generación de identidad social, es posible a través del diseño también generar otro tipo de discursos. Discursos que ayuden a descentralizar, a desjerarquizar y a diversificar también tanto cuerpos como objetos y espacios. Y por lo tanto, también a generar diferentes tipos de clasificaciones y de identidades. Y quisimos hacerlo así de breve para también invitarles muchísimo a que puedan leer el artículo y a que todos tengan oportunidad de presentar sus trabajos. Les agradecemos mucho su atención. Muchísimas gracias, Jessica, bueno, en realidad Jessica y Elia del Carmen, por el aporte. Disparan, digo, complejizan y disparan un montón de interrogantes y lugares posibles de profundización e indagación que, bueno, me tengo que contener todo el tiempo para no dar lugar ahora y en tal caso luego, porque estamos jugados, diríamos, en Argentina, digamos, estamos muy ajustados con el tiempo. Eh, Continuando con esta indagación en términos de género y diseño, también me quedé pensando en el mercado, ¿no? Que es otra arista que indagaron Jessica y Elia del Carmen. Pero bueno, vamos a avanzar con el aporte de la doctora María Gabriela Villar García, de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de México, que continuando con esta indagación en términos de género, elaboró un artículo que se titula La construcción social del estereotipo femenino, una reflexión desde el diseño y la comunicación. Aquí el eje está puesto también en género y comunicación, y el micrófono y el espacio, y es todo tuyo, Gabriela. Gracias, doctora Marina, qué amable. Igual agradecer y compartir con ustedes, agradecer a la doctora Luz del Carmen, a ti por todo el esfuerzo y la invitación que nos hacen para compartir con ustedes estas experiencias de investigación
En esta ocasión, junto con la doctora Ana Aurora Maldonado Reyes y la doctora María del Pilar Mora Cantellano, les presentamos precisamente este tema, el constructo social de los estereotipos femeninos dentro de los campos laborales de las diseñadoras mexiquenses. Yo espero que ya estén viendo la presentación. Y Perfecto. bueno, Si esta querés, investigación se contextualiza en una convocatoria, y bueno, la investigación lleva por título La práctica profesional de las mujeres diseñadoras mexiquenses y sus campos de acción. Es una convocatoria que sale en el contexto de la pandemia, que es dirigida a mujeres investigadoras por parte precisamente de lo que aquí es el COMECID, y que, bueno, a nivel nacional es el CONACYT y que en todos los países de alguna manera tenemos esos apoyos. Entonces, bueno. Es que nosotros como antecedente tenemos pues esta investigación que se acota en el Estado de México, pero que se puede ampliar y esa es una invitación a otras regiones del país y otros lugares que sería lo idóneo para tener mucho mejores resultados. Sin embargo, también se plantea como un acercamiento a este tipo de estudios que nos permite iniciar precisamente un diálogo para abrir una discusión hacia otras regiones en donde se planteen cuestiones de cómo se están generando los estereotipos, no solamente de los productos que estamos colocando en los medios, sino cómo se están creando estos estereotipos de nuestras propias figuras, de las diseñadoras, y desde ahí cómo se están replicando precisamente en los productos que estamos colocando en los medios. Y entonces, bueno, esta investigación retoma 4 entornos laborales, que es la investigación, la docencia, la iniciativa privada y el servicio público, de 2 contextos, el diseño gráfico y el diseño industrial. Y bueno, se hace una selección en relación a mujeres destacadas en estos ámbitos. Está mucho más amplio precisamente en el artículo y bueno, es la invitación a revisarlo porque es muy interesante. Para alcanzar el objetivo de esta investigación, como les decimos, se integró o se organizó en grupos focales denominados conversatorios. Estos espacios se diseñaron para promover, una discusión semiestructurada, permitiendo a las participantes compartir libremente sus experiencias, pensamientos y percepciones sobre su práctica profesional, así como sobre los estereotipos de género que enfrentan precisamente en sus entornos laborales. Los conversatorios fueron planificados para ser espacios de reflexión donde las diseñadoras pudieran articular sus experiencias laborales en relación precisamente con los estereotipos de género. Y entonces, bueno, hay un vínculo, sí, importante e interesante en términos de la perspectiva de género. Se observa desde la perspectiva de género. Y entonces, queremos hacer explícitos algunos resultados interesantes y que son, bueno, predomina una persistencia de estereotipos de género en el ámbito laboral del diseño, que no es exclusiva, debemos decirlo, del ámbito del diseño. Pareciera que esta cuestión de los estereotipos se sigue repitiendo en muchas de nuestros ámbitos laborales generales. Aclarando, bueno, que no son privativos, por lo tanto, del área, sino que se reproducen de manera generalizada. En específico, desde la experiencia de la investigación, se observa una necesidad de deconstruir estos roles y estereotipos para que las mujeres diseñadoras puedan vivirse de una manera distinta y entonces replicar o más bien no replicar algunos estereotipos precisamente en la construcción del diseño. Otros de nuestros resultados es que es necesario seguir dialogando sobre el tema para evitar que los estereotipos influyan negativamente en las oportunidades y la participación de las diseñadoras o en sus condiciones de vida, sin importar su identidad de género o el sector en el que se desempeñen. De esta manera, los estereotipos pues, pueden convertirse en características que con el tiempo podrán transformarse a favor de la equidad de género. En conclusión, también este texto ofrece una visión general de la práctica del diseño desde una perspectiva de género, mostrando las experiencias profesionales
y personales de un grupo de mujeres diseñadoras gráficas e industriales en este contexto del Estado de México. Y al ser investigado y escrito por mujeres diseñadoras, se resalta aquí la importancia de visibilizar sus experiencias y puntos de vista tradicionalmente omitidos en estudios dominados por perspectivas masculinas. Sabemos que la historia ha sido construida desde una visión masculina y esta ha sido una oportunidad para darle voz a las mujeres y pues dialogar precisamente sobre estereotipos desde este contexto del diseño gráfico y del diseño industrial. Entonces, desde ahí es desde donde rescatamos en realidad su importancia, su trascendencia. El texto pone en relieve la necesidad de dar voz y visibilidad a las mujeres para combatir la desigualdad de género. Muestra, pues, cómo las diseñadoras hemos superado desafíos significativos, seguimos superándolas, todavía hay muchos techos de cristal. Bueno, ahora vemos la contienda, por ejemplo, a la presidencia en los Estados Unidos, y bueno, esto de alguna manera se replica todavía en muchas cuestiones de nuestra sociedad. Es algo en lo que hay que seguir trabajando desde el diseño, con las participaciones anteriores. Vemos que es algo pues que está ahí y que tenemos que retomar. Y entonces se considera fundamental continuar produciendo conocimiento en el área y este tema en este momento ha sido precisamente esta oportunidad para visibilizar a las mujeres en no solamente esta profesión, sino en muchas profesiones y circunstancias, conocer la diversidad de sus realidades y las barreras que superan, no solo nos permite reconocer sus contribuciones, sino también pues avanzar hacia una sociedad más equitativa y más justa. Esa es la invitación y me parece que esa es la riqueza precisamente también de la participación en esta mesa. Y bueno, quisiera darles rápidamente la palabra a mis compañeras con una conclusión muy breve, con estos minutitos que nos sobran. Está aquí la doctora Pilar y la doctora Ana Aurora. No sé si alguna quisiera tomar la palabra y si no, pues invitarles a leer el artículo, pues para ver si de alguna manera se reconocen y pues que tengamos pues esa posibilidad pues de seguir rompiendo con todos estos estereotipos que nos han sido asignados históricamente y en el contexto del diseño. Genial, muchísimas gracias. Gracias, doctora Marina, qué amable. Gracias, no Pilar, sé si me escuchan. ¿Sí? perfectamente. Muchas gracias. Solamente agradecer la invitación y destacar justo la importancia de investigar en esta formación de estereotipos y en la percepción de las identidades de las investigadoras desde esta formación de identidades femeninas y de la profesión, ya que esta investigación analiza las respuestas tanto de las violencias estructurales como de la sociedad en general y el impacto que tiene en el ámbito del diseño, en el ámbito laboral, desde luego, y también en la formación de los recursos humanos, ya que las investigadoras en este campo tenemos mucha injerencia y desde luego podemos ir desarrollando esta sensibilización hacia los estereotipos para todas nuestras futuras generaciones. Entonces, la invitación a leer esta investigación para darnos cuenta de esta formación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pilar. Ana Maldonado, ¿es así está queriendo hablar? ¿Es así? Sí, Bien. sí, doctora. Gracias. Ahora desde la coordinación le van a dar, le van a habilitar los permisos. Genial, ya puede hablar. Ya tiene Muchas micrófono, digamos, gracias. siempre pudo hablar. Muchas gracias. Pues bueno, como comentaba la doctora Villar, hacer la invitación a la posibilidad de extender esta investigación mucho más amplia hacia todas las áreas y en especial hacia las diseñadoras gráficas e industriales, porque nos encontramos aspectos muy interesantes. Podría yo comentar que se tuvo que abrir durante la investigación que se desarrolló un apartado específico sobre violencia de género que nos permitió observar
esta condición. Entonces, bueno, yo esa era la condición que quería yo comentar y en el chat compartí el texto de la investigación que comenta la doctora Villar, por si alguno de los investigadores está interesado en colaborar con este cuerpo académico, que de hecho, pues somos puras mujeres las que estamos trabajando en el cuerpo académico. Muchísimas gracias. Buenísimo, celebramos la iniciativa que está atravesando toda la comisión y que nos llena de orgullo de armar redes de investigadores e investigadoras que nos interpelen en seguir profundizando esta relación entre estereotipos y diseño. También da cuenta de que con la querida Luz hemos tocado un tema candente y de agenda y eso nos llena de orgullo también. Bien, vamos a continuar. Hecha la invitación. Por otro lado, tenemos los mails. La idea es que este sea uno de los puntos de encuentro para seguir dialogando y profundizando. Vamos a dar le vamos a dar la palabra a Leobardo Armando Ceja Bravo, cuyo artículo se titula Algunas implicaciones de responsabilidad, revisando los juicios, prejuicios y acciones en estudiantes del diseño gráfico. Aquí empieza a tener lugar también el diseño como acto de diseñar y la enseñanza del diseño en torno a los estereotipos, y este es un acento nuevo que que traemos a la comisión de la mano de Leobardo, y el micrófono es todo tuyo. Gracias, qué amables. Denme 2 segundos para compartir pantalla. Mientras quisiera aprovechar estos minutos de inicio, pues para agradecer el espacio, la oportunidad. Y bueno, un poco para ir platicando ya para iniciar. Estamos un poco hechos bolas porque hay una doble participación con la doctora también Ceja. Pero bueno, ya estoy listo. En el momento que se pueda visualizar, me indican. Todo perfecto, Leobardo. Sí, Perfecto. claro, estás en 2 artículos, qué participación prolífica la suya. Todo un tema y bueno, ya después me disculparé en lo privado. Pero bueno, para no exceder el tiempo, la intención de esta participación en particular tiene que ver con la reflexión sobre una investigación previa que viene a tono con eh, la convocatoria. En este sentido, y tratando de apegarme lo más posible a la convocatoria que nos hicieron llegar, solamente voy a compartirles algunas ideas, algunas pinceladas de lo que es o de lo que se puede encontrar en el texto. No es una explicación profunda, son solo algunos conceptos y pues con el cual tratamos de bosquejar, digamos, las implicaciones del tema, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, hay algunas premisas que ya todas y todos conocemos, que todas y todos manejamos, como al final del día la existencia de un contexto configurado en el contexto humano tiene y responde a la búsqueda de resoluciones de necesidades de distinta índole, ¿no? A partir de ahí se puede empezar a cuestionar si estas necesidades son consideradas como tal o si estamos ya en una categoría de pseudo necesidades, pero parte de este ejercicio reflexivo pues tiene que ver con eso, ¿no? También sobre la necesidad de los propios actores del diseño, es decir, pueden ser desde estudiantes, pueden ser desde los propios docentes, pueden ser profesionistas, nosotros como investigadoras, investigadores, el estar continuamente reflexionando sobre las implicaciones de nuestro quehacer. Históricamente hemos visto cómo hemos transitado por distintas fases donde parecía que lo más importante en un momento era la propia configuración de lo diseñado. Afinamos esa parte y entonces podemos transitar como a otras dimensiones en donde pues, el juego de estereotipos se presenta, ¿no? Partimos también de la idea de la existencia de distintos juicios en donde, en este caso, pues los estudiantes van desarrollando y que además también ya presentan o comportan a partir de su propia historia. En ese sentido, bueno, un poco la estructura de la argumentación en el artículo
tiene que ver con algunos digamos, temas y subtemas, ¿no? Aquí, insisto, son solamente algunas ideas a manera de provocación para la reflexión y en los subsecuentes se podrán adentrar o se podrá profundizar en la lectura del artículo. También esta relación de los juicios pues tiene como una correlación muy fuerte con lo que Saussure determinó como las imágenes acústicas, ¿no? Y luego, bueno, pues, se podrán entender como imágenes mentales, y cómo es que a partir de esta conformación de imágenes, podemos también estar transitando hacia esos procesos de interpretación, ¿sí? Entonces, pues todo juicio pues, es producto de ese reconocimiento, en donde pues, hay un nivel de complejidad importante, en donde cada situación, cada circunstancia, pues va determinando y va condicionando el tipo de respuestas que se pueden ir formulando desde lo individual. En ese sentido, bueno, pues buscamos apalancarnos, digamos, de todo un estudio y toda una investigación previamente realizada, de la cual nos sirve como guía para estructurar algunas de estas ideas. Consideramos, pues, que pues, la educación en sí misma, pues, ya es una forma inherente e inevitable, en donde empiezan a confluir distintas metas y valores humanos, ¿no? Esto de acuerdo a Howard Gardner, en donde estos procesos que van subyaciendo, pues, van implicando cómo es que se van entretejiendo, se van contrastando y pueden hasta entrar en conflicto distintos imaginarios, pues que cada uno de los actores de ese proceso educativo pues van teniendo, comportando y socializando, ¿sí? En ese sentido, bueno, pues estamos como muy imbuidos en esta postura tanto de Milton Glaser como de Víctor Malgorin a partir de estas dos publicaciones que son muy conocidas y en la cual buscan lograr articular que los participantes, es decir, las personas, los diseñadores, se asuman también de una manera distinta, más allá de las implicaciones profesionales que esto tiene, y como actores, pues tal vez éticos, políticos, evidentemente morales de el efecto que tiene el producto de lo diseñado, ¿no? Como les decía, como en el subtexto, es el resultado de una aplicación que se llevó a cabo al interior de nuestra facultad. Esta es como la gráfica, ahorita solamente es para contextualizar. Utilizamos básicamente como guías para este trabajo 3 de esas respuestas, que es lo que nos permite articular la reflexión. Una tiene que ver con la disposición de los participantes para diseñar un producto alto en azúcares, que en el contexto mexicano y tal vez latinoamericano es siempre un tema muy delicado, porque pues, estamos también en medio de una crisis sí, alimentaria, pero también de ingesta de azúcar, por lo menos desde el contexto infantil. Las otras dos preguntas tienen que ver con esa predisposición para aceptar propuestas de diseño en donde podría aparentemente ser como eh, el uso de decisiones que no afectarían a las personas, salvo que en uno de los casos, que es en la pregunta 12, pues ya está en juego el tema de la vida. Con este contexto, pasamos, digamos, o articulamos la idea o la propuesta que desde este sociólogo norteamericano, Benjamin Bratton, nos hace sobre la idea de la responsabilidad con H, que en el proceso era un poco confuso determinar si era si era correcto la escritura o si era un error ortográfico, ¿no? Entonces, lo que buscamos con esta idea es poder articular la conciencia sobre el desarrollo y la importancia de las habilidades que pueden tener los diseñadores, pero esta tendrá siempre sentido en la medida que el propio diseñador sea responsable de esa habilidad. Entonces, aquí se imbrica, digamos, estos dos conceptos en uno solo, y claro, también está revestido, digamos, de toda una línea histórica de pensamiento que se ha volcado pues, muy fuertemente hacia la importancia de la responsabilidad social del diseño y de los diseñadores. Para tratar de concluir y de cerrar, pues retomaría también esta cita textual de Howard Gardner.
en donde, bueno, pues siempre hay un lugar de enunciación de nuestros preceptos de forma explícita, en la que seguimos suponiendo la existencia de fines y valores que en este entorno educativo pues son muy importantes y que en todo momento se están manifestando y que en todo momento pues se están cuestionando, contrastando y, insisto, pueden ser motivo de disputa y de polarización. En ese sentido, bueno, pues algunas ideas muy básicas. Consideramos que el uso del lenguaje es fundamental, ¿sí? Como una herramienta pues para identificar la existencia de estos juicios, de estos prejuicios. Y bueno, pues es un insumo de gran valía que nos permite trasladar y transitar de esto que Vygotsky pues ha trabajado y explica a profundidad sobre cómo hay un vínculo entre el pensamiento y el lenguaje y cómo es que en ese transitar de lo que se piensa hacia lo que se expresa, pues quedan implícitos los juicios, los prejuicios y estereotipos. Con esto quiero cerrar y pues reiterar la invitación a que nos acompañen en la lectura de el cuaderno, agradecer públicamente pues tanto a las organizadoras, a la propia Universidad de Palermo por el espacio que se nos brinda y con mucho gusto por aquí continuamos con ustedes y de esta manera cerramos. Muchísimas gracias, Leobardo, em, por tu exposición, por el respeto a los minutos dados. Y si no te molesta, te tenés que poner el traje de coautor del próximo artículo junto con Liliana Ceja Bravo. em, eh, en tu, en el artículo en conjunto con Liliana, que se titula La construcción de imágenes mentales y de estereotipos, y ahora desde el acto de diseñar, formas de vinculación entre diseñadores y no diseñadores, un acento nuevo a esta misma temática que nos convoca. El micrófono todo de ustedes. Bueno, Marina, muchas gracias. Tomo el micrófono nada más para presentarnos. Yo voy a estar compartiendo igual la presentación, pero bueno, no quiero dejar de aprovechar la oportunidad para agradecer tanto a ti, doctora Marina, como a la doctora Luz por la convocatoria y por todo este esfuerzo. Y bueno, voy a compartir para igual y ajustarnos al tiempo. Bueno, ahorita voy a darle la palabra a Leobardo, a Armando, para que nos platique un poquito de este texto, que lo único que, bueno, yo ahorita a manera de introducción les comento es una reflexión acerca de, por un lado, cuál es el papel del diseñador frente a estos no diseñadores y que de alguna manera no da una respuesta, por supuesto, cerrada, pero más bien abre otras muchas preguntas, ¿no? Y ese era también un poco el objetivo de este texto, de permitirnos, pues desde la práctica, pero también desde la enseñanza y desde los diferentes ámbitos, entender cuál es el papel del diseñador frente a estos no diseñadores o a las personas, ¿no? En general. Entonces, bueno, pues cedo la palabra a Armando para que nos comparta de qué va este texto. Bien, pues muchas gracias de nueva cuenta. Si quieres la que sigue y por favor gobiérname con el tiempo porque si no nos vamos. Bien, pues un poco seguimos como en la misma línea, es decir, lo que estructuramos ahora ya en conjunto presenta la misma línea en la que pues son algunas ideas que buscan la provocación, la reflexión y pues es una invitación para profundizar mediante la lectura de el texto pues en el cuaderno que nos convoca en esta oportunidad. ¿Sí? Entonces, bueno, a manera de introducción habría que decir que es, bueno, muy importante y muy relevante estos procesos de reflexión, pues porque nos permiten identificar pues esos distintos procesos mentales que se ponen en juego, ¿sí? Al momento de diseñar y que, bueno, pues evidentemente son altamente complejos y que implican ahí un juego
que de repente es como extraño el que se logra establecer entre diseñadores y no diseñadores, o esta forma en la cual nos podemos referir a los otros, y por eso es que pues, un poco ya empieza la etiqueta de no diseñadores, pues para diferenciar, ¿sí? Cualquier forma en la que podamos referirnos a los otros, pues ya tiene una carga, ¿no? Entonces, pensar en usuarios ya nos connota, nos denota también ciertos elementos, ¿no? De la misma manera, decir, pues no sé, cualquier categoría, si son usuarios, personas, el target, el público meta, el público objetivo, o sea, cualquiera de las formas en las que podamos hacer alusión a los otros, pues ya lleva siempre una carga, ¿no? Seguimos indagando sobre la importancia de la imagen mental como un constructo, el cual es validado por las personas en la medida que se produce un proceso de interpretación y en la medida en que se van dando también distintos procesos de socialización. Es decir, el que logremos identificar ciertos juicios, ciertos prejuicios, pues aunque podamos identificarlos de manera individual, están siempre vinculados a contextos sociales. Nos ayuda a evidenciar lo que como sociedad estamos haciendo de una u otra manera, ya sea perpetuando, ya sea cuestionando o ya sea transformando esos juicios y esos prejuicios. Siguiente, por favor. Sí. Hacíamos en el texto pues una profundización sobre esto que nos refiriendo a imágenes mentales, a partir de algunas ideas, algunos autores que son siempre muy estimulantes y que nos están permitiendo el diálogo y la reflexión, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir que este valor y el aporte que nos comportan las imágenes mentales es de esa forma gracias a que el mundo material puede ser la propia imagen que condensa la realidad del mundo. Y esta afirmación es en realidad de un brillante filósofo que está en nuestro contexto, en donde está cuestionando como ese grado y ese nivel de representación, es decir, cómo el mundo se construye a partir de lo que está representado y la imagen de lo que se representa, pues en sí mismo también ya tiene ese valor, es decir, ya le da un valor material independientemente que sea capturado o representado, ¿no? Entonces, empieza a producirse esta interacción, este intercambio, y el cual, pues, nuestros sentidos y todos los estímulos a los cuales estamos sometidos cotidianamente, pues nos sirven para estar generando y desarrollando estos procesos de generación, digamos, continua de imágenes mentales. La que sigue, por favor. 3 minutos. Bien, gracias. Hablamos también de estereotipos, de sesgos cognitivos, y cómo para los diseñadores, y como ya también se ha referido en otras participaciones, el diseñador, para el diseñador es bien importante el tema de los estereotipos, ¿sí? Ya que por un lado pueden tener como esta condición negativa en la que pues nos pueden restringir, nos pueden limitar o determinar lo que sucede en relación con los otros, pero también necesitamos entenderlos para que suceda lo contrario, ¿no? Es decir, hay ahí como un nivel de lectura del estereotipo, de los juicios, prejuicios negativos, pero al final es un insumo necesario que nos permite construir, nos permite diseñar, nos permite comunicar. Siguiente, por favor. ¿Sí? Por lo tanto, pues consideramos que es bien importante la conciencia de cómo es que cada uno de nosotros debe de tener respecto a el tipo de ideas, el tipo de acciones, el tipo de decisiones que toma al momento de diseñar. Siguiente, por favor. ¿Sí? Por lo tanto, pensar en el vínculo, en la relación con los otros, pues definitivamente nos obliga a estar reflexionando sobre el concepto de alteridad y cómo es que este concepto se vincula a el diseño. Siguiente, por favor. Para tratar de cerrar, insisto, son apuntes, son ideas nada más. Podríamos decir que pues el concepto de alteridad pues abarca el profundo reconocimiento de también las multiplicidades, perdón, las múltiples identidades y todo lo que implica a nivel cultural, el reconocimiento de contextos socioeconómicos, culturales,
que están siempre condicionando y determinando este entendimiento y esta vinculación con los demás. Para el ámbito del diseño, la alteridad implica pues, cultivar siempre la empatía y esta capacidad de sumergirse en las perspectivas y experiencias de los demás, que luego es como muy extraño y muy complejo porque estrictamente uno de los efectos que tiene la empatía de inicio es como el rechazo. Entonces, es decir, no puede uno abrirse de lleno a los demás porque también uno se anula. Entonces, se da una especie de juego de ida y vuelta en donde el reconocimiento del otro implica en cierta medida la anulación del yo, pero se requiere. Entonces, es ahí como un juego muy complejo y muy interesante. Siguiente, por favor. Hoy, sin duda alguna, requerimos de la búsqueda de nuevos modelos y prácticas de diseño, pues que respondan a necesidades humanas pues, actuales, ¿no? Implica, por tanto, sentir, pensar y actuar con conocimiento. Aunque eso es algo que en teoría ya está muy conocido, muy aceptado, pareciera que luego de repente se nos olvida, ¿no? Entonces siempre es importante poderlo tener presente y estar insistiendo sobre ello. Siguiente, por favor. Bueno, pues para cerrar, podríamos decir que gracias a nuestra actividad podemos prevenir de cierta manera algunos sesgos cognitivos causados por los estereotipos y si logramos que estos sean conscientes e introspectivos de esas ideas preconcebidas, podríamos estar contribuyendo a aprender, comprender e involucrarnos en distintos grupos con distintas causas, con distintos propósitos, para establecer mediante la empatía este respeto hacia la interacción que se establece con las demás personas. Siguiente, por favor. Estamos muy en tiempo. Referencia, Perfecto. y con esto, de nueva cuenta, agradecemos el espacio y pues cedemos la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ambos. Ahora sí, ya estamos muy corriendo con el tiempo. Nos encantaría quedarnos toda la tarde, pero el Zoom tiene esa cuestión un poco tirana y en la que queremos también darle la palabra a todos, que somos muchos y que estamos muy agradecidos de que seamos así, muchos y tan prolíficos y con ganas de seguir escuchándonos. Le damos la palabra a Marco Antonio Sandoval Valle de la FAD de UNAM. ¿Cómo estás? Que hizo su aporte con el artículo titulado Consideraciones críticas para la representación visual en el diseño y su relación con los estereotipos. Todo tuyo el espacio, Marco. Muchas gracias, Marina, muchas gracias, Luz, por el trabajo. Ciertamente no sé, ya es el quinto, 6 años o el sexto año de hacer comunidad en este proyecto de investigar diseño, de lo cual me alegra mucho. Gracias a las y los colegas también por sus participaciones, de las cuales se aprende y se reflexiona mucho y de las cuales también hay muchas coincidencias. Para mí siempre los temas que tienen que ver con los fenómenos sociales son muy interesantes. Cuando se propuso no fue la excepción. Y para respeto al tiempo y a las participaciones de todas y todas, seré muy concreto. Este trabajo analiza la relación entre los estereotipos y las imágenes visuales como expresiones humanas en el ámbito del diseño y la comunicación visual, pues ya que se consideran que estas son representaciones cotidianas que contribuyen a interpretar múltiples aspectos de la vida y llegan a construir modelos de significación cultural que se convierten en fenómenos observables y muchos imaginarios. Estos estereotipos representados son estructuras que permiten de alguna manera también conocer el estado de las cosas y actúan como significantes que van a establecer acciones y procesos, de tal manera que el planteamiento que hago en el escrito está dado en 3 momentos. Uno tiene que ver con el diseño y la representación social, otro que tiene que ver con naturalizar la mirada, así entrecomillado, y uno último que reflexiona de manera crítica las posibilidades de los estereotipos en el diseño. De tal manera que en una primera parte, cuando se habla de diseño y representación social, se trata de tener como eje a otras 3 reflexiones que hablan de cómo las representaciones sociales juegan en la construcción del conocimiento y la interacción humana, primero desde una perspectiva comunicativa y un tanto semiótica, al abordar cómo los códigos se mueven en la lógica de la masa
crítica del colectivo y tienen posibilidad de transformarse o no. Eso con respecto a la inmutabilidad y la transformación de los códigos. En un segundo momento, con respecto a la influencia de las representaciones sociales, desde la perspectiva de Yodelet, resaltar que estas representaciones guían la orientación y estructura de los individuos, definiendo normas, valores y expectativas, y de alguna manera también facilitan la interacción comunicativa para después pasar a una reflexión sobre los paradigmas que tienen que ver con los estereotipos visuales, fundamentado en Deleuze y en Zunzunegui, al reflexionar cómo los paradigmas visuales se convierten en paradigmas sociales que de alguna manera contribuyen a la simplificación del entendimiento de la realidad. En la segunda parte del escrito, cuando hablo de naturalizar la mirada, se hace una propuesta desde la lógica de cómo estas representaciones son categorías perceptuales y cognitivas que transmiten información visual de un mundo que es codificado culturalmente, y esto permite de alguna manera influir significativamente en la percepción del mundo, del entorno, y también, como ya se han dicho en muchas de las exposiciones el día de hoy, también en el actuar de los individuos con respecto a la realidad. De tal manera, apelando a la exposición pasada, estas representaciones que naturalizan la mirada también son construcciones mentales que son compartidas y que están definitivamente ligadas a las propuestas del diseño y a lo que culturalmente el diseño genera socialmente. Va a ser muy importante la perspectiva de Berger con respecto a los modos de ver, al decir que la mirada está moldeada tanto por la experiencia personal como por el contexto social, y eso se convierte, nos demos cuenta de ello, ¿no?, en un acto político que trasciende lo visual y que influencia los espacios temporales y sociales. Desde esta lógica, hay una construcción de arquetipos que influyen en la objetivización y culturización de la sociedad. En un último momento, abordo ya de manera crítica y un tanto ética la lógica de cómo esta interrelación de las imágenes, los objetos estereotipados, se pueden convertir en modelos de verdad a partir de tener una aproximación ética y consciente de estas 6 propuestas en torno a cómo los estereotipos ratifican socialmente al reforzar creencias y valores predeterminados, a cómo tienden a simplificar y limitar al proporcionar visiones acotadas de conceptos, grupos o de la realidad misma, de cómo consolidan visiones en la repetición de imágenes, objetos y de ideas, de cómo también la reproducción cultural de estereotipos a través de imágenes y objetos contribuye a la aceptación o perpetuación de ciertos modelos de realidad, de cómo estas representaciones construyen categorías que proporcionan marcos comunes para identificar y categorizar, y por último, cómo genera una reproducción acrítica de sentido, es decir, que se tiende a aceptar lo que se da sin cuestionarse. Por último, como reflexión final, hay otras en el escrito. Vale la pena abordar los estereotipos políticamente para cuestionar las representaciones y los sistemas que perpetúan y promueven un diseño de promover un diseño de comunicación visual consciente, ético, de la reproducción de estos estereotipos. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Marco. Muchísimas gracias por el respeto del tiempo. Muy en línea con tu artículo está el artículo que publica en este cuaderno la doctora Luz del Carmen Vilchis, que se llama Arquetipos y estereotipos en discursos políticos, publicitarios y educativos del diseño. En este caso, por un tema de tiempo, Luz no va a exponer, porque estamos jugadísimos con el tiempo, pero sí pero los invitamos a leer el artículo en extenso de Luz del Carmen cuando esté publicado nuestro cuaderno, pero para que pueda exponer en esta comisión su aportación que se titula El diseño, un estereotipo cultural que interpreta la vida comunitaria, le damos la palabra a Ruth Verónica Martínez Loera para que exponga entonces los lineamientos, que de eso se trata del artículo, para luego invitar a su
a su lectura in extenso en el cuaderno. Hola Ruth, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Sí, se alcanza a ver ya la ponencia. Perfecto. Muy bien. Bueno, este ejercicio en el que me han invitado fue un reto muy grande, sobre todo cuando se me ocurrió poner que el diseño es un estereotipo cultural. Tenía mucho miedo de caer en una provocación que no tuviera un sustento teórico para poder explicar. Pero lo que yo quiero a lo largo del documento ir compartiendo, que el diseño ha tenido una relación muy grande en el estudio y en la creación del concepto estereotipo, y que ese concepto le ha podido dar también un marco epistémico que le da la posibilidad de ir argumentando su función comunicativa, desde precisamente su rol en la comunicación, desde los entramados simbólicos, los elementos perceptivos, las narrativas visuales o el diseño de la información, y también la estética y la persuasión. Y podríamos seguir incrementando este campo epistémico con elementos que van relacionados con la ética, con la política y con otros elementos que van haciendo fuerte su relación con los estudios socioculturales. En este sentido, en la primera parte del artículo, precisamente se reflexiona cómo este ejercicio teórico del diseño ha podido leer la comunidad, y a partir de esta lectura de la realidad ir también dando explicaciones de por qué hay comportamientos muy específicos del ser humano. En la segunda parte del artículo empezamos a adentrarnos a este estereotipo cultural que nos habla como estos elementos que también han ido dando posibilidades de entender las relaciones del ser humano en su propia esencia, en su identidad como género, su relación de su espacio y de convivencia como elementos de cultura, y también buscando elementos que van hablando de su posibilidad de argumentar cómo va haciendo en su práctica cotidiana también una lectura. Y algunos compañeros han hecho un énfasis también muy importante en este campo del conocimiento. La última parte del artículo habla de la vida comunitaria expresada como un estereotipo cultural, en donde vamos viendo como muchos de los elementos en donde se ha manifestado esa lectura de signos y lenguajes y expresiones que tienen que ver con la posibilidad de ir adentrando a entender cómo el diseño, precisamente esta habilidad de leer la realidad, va nutriendo también y van dando argumentos. Entonces, este eje reflexivo que nos permite ir haciendo las lecturas de la propia práctica del diseño, pero también de su implicación en la esfera cultural, nos permite ir construyendo como estas nuevas lecturas de reflexión de lo que pasa en el mundo de la construcción de conocimiento. Ya a manera de conclusión, es muy importante seguir reflexionando que el diseño es una disciplina que poco a poco, con muchos esfuerzos, ha dado la posibilidad de ir generando argumentos sobre la función que tiene la imagen y los signos en estos entornos socioculturales, y que también nos ha invitado a buscar unas nuevas experiencias comunicativas. Y en eso creo que varios de los compañeros han ido haciendo un énfasis, ¿no? De que el diseño o la manera de ir generando también estos estereotipos no siempre tienen como esa búsqueda de perpetuar algo, sino de ir transformando la realidad, y eso es lo que precisamente va hablando este artículo. Y yo con eso cerraría mi participación. Gracias. Muchísimas gracias, Ruth. Nos dejaste también, como todas y todos, con muchas ganas de continuar con la lectura. Bueno, faltan 6 minutos para el cierre de la comisión. Le doy la palabra a la doctora Luz del Carmen, que lleva adelante también junto conmigo la línea de investigación desde el minuto 1, desde su primer proyecto, que
coordinó también este número como siempre y que participó con un artículo. Así que, Luz, el micrófono es todo tuyo. Gracias, Marina. Voy a compartir una presentación, es muy pequeñita, es algo muy breve, porque definitivamente lo que trabajamos hay que exponerlo como una provocación más que nada y más bien invitar a que se lean los artículos. Entonces, como mencionaste, mi artículo son arquetipos y estereotipos en los discursos político, publicitario y educativo en el diseño. Y lo único que yo resaltaría en este momento es que es una antinomia, ¿no? Es como la luz y la oscuridad. Una depende de la otra y al contrario. Entonces, lo que puse aquí fue un ejemplo de un arquetipo, que es el arquetipo de Hermes, el dios mensajero de los griegos, y cómo un arquetipo se convierte en un estereotipo a través de la superficialidad de algo sintagmático y cómo rompe con un paradigma para relativizar el contenido. Un arquetipo siempre se puede modificar. Aquí tenemos el ejemplo del dios Mercurio de los romanos, que es una transformación de Hermes, y por otro lado, el símbolo de la medicina, que también es una transformación. Y cómo tenemos por el otro lado esta relatividad que se logra a través de las generalidades en el estereotipo, y aquí vemos un Hermes bastante pobre, en tanto visual como conceptualmente, propuesto por Disney, y cómo esto se trasmina hacia el discurso político, que en este caso pongo el ejemplo del reciente acontecimiento de Trump, que pues no le toca una bala y el señor se presenta en la siguiente ocasión como el mensajero de Dios y empieza a presentarse como una suerte de Hermes, es decir, vemos ahí cómo se estereotipa a este Dios mensajero. Tengo aquí un estereotipo en discurso publicitario tomando al mismo Hermes en una conjunción entre la marca Hermes y Coca-Cola, que se transforma también como en esta suerte de mensajería mutua. O sea, Coca-Cola promueve a Hermes y Hermes promueve a Coca-Cola y hacen una simbiosis estereotipada del mensajero, tomando el término de Mercurio, este dios que se reconoció como un dios del comercio. Y por último, en el discurso educativo, cómo la hermética, la brujería y el esoterismo han retomado a Hermes como si fuera un elemento de curación, un elemento de magia, resignificando el contenido tan importante que suponía el hecho de que Hermes fuera un mensajero del conocimiento y de que pudiéramos nosotros reconocer en él el arquetipo de la epistemología. Entonces, bueno, con este ejemplo así llevado por todos los parámetros, pues lo que yo quería era, pues ahora sí que inducir a que lean no solo en mi artículo, sino todo el cuaderno, porque creo que tiene una riqueza muy importante para el diseño. Creo que es algo que no debemos, mencionaba hace rato, que no debemos pasar por alto ni dar por sentado, sino entender que debe ser una búsqueda y que hay que entender hasta dónde impactamos socialmente con esta transformación de elementos arquetípicos en estereotipos. Marina, sería todo, además agradeciéndote un año más de trabajo y bueno, agradeciéndoles a todos la respuesta que nos dan a estas convocatorias.
Sí, la verdad es un orgullo, es un honor, estoy estallada de felicidad, nos aplaudo a todos, les agradezco muchísimo nuevamente el compromiso, la respuesta a la convocatoria, la calidad de las investigaciones, el acompañamiento permanente y finalmente esto que hemos construido, que es precisamente la consolidación de una comunidad de investigadores en diseño, que es lo que nos mueve, que es lo que nos impulsa año a año a seguir indagando en esta línea de investigación que tengo el honor de llevar adelante desde la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, junto con la doctora Luz del Carmen Vilchis de la UNAM y junto con todos aquellos que quieran sumarse. Seguramente en breve les estará llegando la convocatoria para un nuevo año, un nuevo proyecto, un nuevo cuaderno que tendremos el honor de seguir coordinando junto con todas y todos ustedes. Quienes no se han sumado, los invitamos a sumarse. Un placer estar acá con ustedes un año más. Los esperamos el año que viene.